amplia y reconocida trayectoria profesional, es muy valorada por todos nosotros, ya que él, que es un funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y del Cuerpo de Inspectores de Educación, además la completa siendo profesor colaborador de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, del Instituto Nacional de Administraciones Públicas y colaborador y evaluador de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Ha desempeñado sus funciones como inspector de Educación en la Dirección Provincial de Valladolid y ha sido director del Instituto Nacional de las Cualificaciones dentro de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actualmente es jefe de la Inspección Central de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, además de profesor asociado de la Universidad de Valladolid, impartiendo en la Facultad de Educación y Trabajo el Máster Universitario en Inspección, Dirección y Gestión de Organizaciones y Programas Educativos. Entre los reconocimientos a su labor profesional cabe destacar la obtención en 2 ocasiones del Premio de Investigación sobre Modernización de la Administración Pública concedido por la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Paulino. Cuando quieras puedes subir y acompañarnos. Buenos días. Repito, agradecimiento a la presidenta y a la vicepresidenta del Consejo Escolar. Es un placer, sin duda, estar en este que es el máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa en nuestra región, en nuestra comunidad autónoma. Y sobre todo, y felicito a la presidenta del Consejo, pues no solo por estos debates, sino por el debate en una materia que sin duda es relevante, que lo ha sido y que sin duda lo va a ser en los próximos años, como es esta del abandono educativo temprano. Mi objetivo en esta pequeña ponencia, y voy a procurar no extenderme, es hacer un pequeño análisis de cuál es la situación y cuál ha sido la evolución del abandono educativo temprano a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel de la comunidad autónoma en la última década aproximadamente, y tratar de valorar, en base a algunos de los estudiosos que tenemos posteriormente en la mesa, cuáles han sido algunas de las causas y cuáles son los efectos que produce en nuestra sociedad. Las políticas públicas educativas a nivel europeo aparecen ya en el año 2000, ya que se considera que el abandono educativo temprano es uno de los factores que más afectan a toda la sociedad de la Unión Europea. Pensar que en este momento se está constituyendo todo lo que es la Estrategia de Lisboa, el Horizonte Europa 2010, y dentro de esa visión, podemos decir quizás economicista, que puede tener la Unión Europea en este momento, se considera que aquellas personas que tengan un nivel de cualificación inferior a este que hemos marcado anteriormente van a generar o van a tener problemas en cuanto a su empleabilidad en el futuro. Y a partir de ahí, pues bueno, se han establecido indicadores, una serie de indicadores y muchas medidas, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, como de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Decir también, por otro lado, que yo creo que es interesante que en cuanto a los datos o cómo se obtiene este resultado, puede generar algunas dudas, ¿vale? El dato del abandono educativo temprano es un dato que trabaja el Ministerio de Educación a partir de los datos que ofrece la encuesta de población activa el Instituto Nacional de Estadística, con lo cual en las propias estadísticas del Ministerio se señala que hay un margen de error o que puede haber un margen de error importante en este dato, tanto en cuenta que la selección de la muestra que se hace es relativamente pequeña, ¿no? Con lo cual ya el propio Ministerio nos dice que tenemos que tomar este dato con cierta tranquilidad, pero sí bien es cierto que como el dato es estándar para todas las comunidades autónomas y para toda la Unión Europea, sí que lo tomamos como referente, es decir, que es importante. Desde el punto de vista que os comentaba, la Unión Europea plantea, dentro de esa estrategia que hubo posteriormente a partir del año 2020 de crear una economía basada en el empleo y en el conocimiento, la necesidad de profundizar en el estudio del abandono educativo temprano y de aquellos factores que incidían de forma especial en el abandono educativo temprano y en las consecuencias que se derivaba para la sociedad europea aquellas personas que podían tener este educativo temprano. Uno de los factores clave es este, que no sé, sí, yo creo que se ve bien, que tenéis aquí, es lo relativo al empleo en los próximos años en la Unión Europea. Esos gráficos, esos troncos de pirámide o troncos de conos que tenéis ahí, en el caso de la
izquierda representa la situación de España. La parte de abajo estarían aquellas personas que están en esa situación de abandono educativo temprano o hasta educación secundaria obligatoria. En la franja del medio, que veis que se estrecha en el caso de España, están aquellas personas que tienen aquella formación de grado medio, bachillerato, ciclos formativos de grado medio, y en la parte superior ya entrarían los estudios superiores, es decir, de los ciclos formativos de grado superior, universitarios, máster y doctorado. Esa es la situación de España. Si podéis ver, la evolución de la titulación en España ha ido creciendo de forma muy importante desde los últimos 10 años. Si os dais cuenta, en este momento, el último dato que tenemos referente a nivel europeo, en España teníamos un 48,7% de los jóvenes con titulación superior. Prácticamente la mitad de los jóvenes poseen esos estudios medios y ese 40% son los que tienen estudios superiores. Esa es la situación de la formación en Europa en comparación con España. Y lo que tenéis debajo es el último estudio que hemos podido conseguir en relación hacia qué titulados se dirigen las ofertas de empleo. Si os dais cuenta, aproximadamente el azul oscuro, ese 38% son graduados universitarios, ese 3,5% son másteres, es decir, aproximadamente un 40% de la formación se está dirigiendo a titulados universitarios y máster. Prácticamente el 50% de las ofertas de empleo se dedican a titulados medios, es decir, bachillerato o ciclos formativos de grado medio, y apenas un 9% de las ofertas de empleo están dirigidas o aparecen para personas sin... Y vemos ya claramente un desajuste por ambos lados. Podemos tener o plantear que puede haber un exceso de titulados universitarios en relación a la oferta de empleo, muy escaso, muy ajustado a la realidad, pero lo que sí tenemos es un gran déficit en personal con titulación media, con lo cual, en esta perspectiva, el abandono educativo temprano se convierte en un problema para los propios alumnos, tanto en cuanto solo el 9% de esas ofertas de empleo tienen un perfil que no requieren ningún tipo de formación, ¿no? Esto que veis aquí es la situación del abandono educativo en la Unión Europea en el año 2021, que son los últimos datos. Si os dais cuenta, aquellos que aparecen en un granate oscuro son aquellos que tienen más de un 20% de abandono educativo temprano. Si os dais cuenta, aparece, por decirlo de alguna forma, todo el corredor del Mediterráneo y algunos países de la Europa del Este, fundamentalmente Rumanía y algunos por la zona. Y vemos que efectivamente esa situación que os decía, por decirlo de alguna forma, del corredor mediterráneo, aparece en las comunidades autónomas que tienen una mayor tasa de abandono educativo temprano. Tenemos Murcia con un 18,7%, Baleares con un 18,2%, Cataluña 16,9%, Andalucía 15,3%. Y en el otro lado, pues bueno, se sitúan en el norte, País Vasco y Navarra con un 5,6% y 5,7%, Cantabria con un 8,9% y luego Galicia y Castilla y León con un 9,9%. Hemos de decir que, luego lo veremos más detenidamente, que Castilla y León ha tenido unos muy buenos resultados en la última encuesta, que ha sido publicada y se ha reducido. Pero sí que quiero llamar la atención sobre esa situación de esa franja mediterránea y con esos datos, porque luego trataremos de ver un poco a qué se debe esta situación, ¿no? En cuanto a la evolución, pues obviamente yo creo que a nivel nacional hay cierto estado de satisfacción sobre la evolución que ha tenido el abandono educativo temprano, sin estar contentos, obviamente, con la situación. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono educativo temprano. Si bien es cierto, como podéis ver ahí, que se ha producido desde el año 2012 una reducción casi del 10% en esa tasa. Otra situación que es importante, lo que tenéis en la línea de arriba, es el abandono educativo en los hombres, en verde el abandono educativo en las mujeres y en naranja, ¿se ve naranja o en amarillo? Naranja-amarillo, se ve la diferencia que hay entre hombres y mujeres en la evolución de estos años. Si os dais cuenta, el abandono educativo entre los hombres se ha disminuido casi un 11% y en el caso de las mujeres un 8,6%. Y llama la atención, a mí me ha llamado significante por preocupante, porque parece que es una tendencia de la última época. Si os dais cuenta, el abandono educativo de las mujeres venía reduciéndose de forma constante y en los últimos datos se ha producido casi un aumento del 2% del abandono educativo temprano entre las mujeres. Situación que es al menos preocupante, ¿no? No porque no sea un motivo de estudio, sino porque se ha reducido esa brecha. Si os dais cuenta, el último dato se ha bajado en el caso de los hombres del 16,7% al 16,5%, es decir, ha habido una reducción pequeña, pero sí que ha habido un aumento significativo en el caso de las mujeres, ¿no?
Bueno, en el caso ya de estudio de cuál es la situación en las comunidades autónomas, si os dais cuenta, pues bueno, el caso de Castilla y León lo tenemos marcado ahí en tercera o cuarta posición junto a Galicia, con una diferencia del 4,3% respecto a la comunidad autónoma que mejores resultados tiene, que en este caso es históricamente el País Vasco, con el 5,6%. Una diferencia respecto a la media de España inferior en un 4%. Y si os dais cuenta, la diferencia entre la comunidad que más abandono educativo tiene, que es Murcia, con un 18,7%, y País Vasco, se sitúa en el 13%. Es decir, es casi un 3% superior a la diferencia que había entre Rumanía y Croacia, ¿vale? Es decir, tenemos unas diferencias muy importantes entre comunidades autónomas y esto, desde luego, también es objeto de estudio desde que la perspectiva de que las normas educativas son las mismas para todos, con lo cual algo tiene que ver la situación en las comunidades autónomas, y no me refiero respecto a la educación, solamente para dar explicación a algunos de estos factores que seguramente en la mesa que viene a continuación nos darán con más detenimiento. Un breve análisis de esa evolución o de esa reducción de las comunidades autónomas, pues vemos que se han producido reducciones muy importantes. En el caso de Ceuta, si os ves, casi se ha reducido un 40% el abandono educativo, un 38,5% el abandono educativo en España. Eso es importante. Ceuta y Melilla, bien es cierto que siempre en los estudios están un poco aparte por la singularidad que tienen estas dos ciudades autónomas, pero se ha hecho un trabajo, yo creo que es digno de mención, en esa reducción importantísima del abandono educativo en las ciudades autónomas. En el caso de Melilla, 32,6. También muy importante la reducción en el caso de Extremadura, que también era una de las comunidades que históricamente ofrecían unos peores resultados, del 32,6%, y en el caso de Castilla y León, pues bueno, estos que ya lo hemos visto antes, se ha producido en estos 10 años una reducción de casi el 22% del abandono educativo temprano. Si os dais cuenta, los números son muy significativos todos. Las menores reducciones se han producido, obviamente, en aquellas comunidades que partían de una situación más favorable. Veremos luego algunos de los motivos, que son el caso del País Vasco y Navarra, que ronda el 12,5% de reducción en estos últimos 10 años, ¿no? Estos son los datos fríos. Hablar de abandono educativo temprano no solo es hablar de éxito o fracaso educativo. Ya hay muchos estudios, veremos luego algunos de los estudios que nos van a comentar en la siguiente mesa, que el caso del abandono educativo temprano es una situación multifactorial. Es decir, son muchos factores los que afectan a esa reducción del abandono educativo temprano, y no lo hacen de forma sumativa, sino que en muchos casos lo hacen de forma exponencial. La cuestión del éxito o el fracaso escolar, obviamente vamos a ver que tiene un peso. Aquellas comunidades que tienen unos mejores resultados académicos, con carácter general, salvo alguna excepción, muestran mejores tasas de abandono educativo temprano, pero también hay otros factores a tener en cuenta, como es la situación del empleo en las comunidades autónomas. Veremos que aquellas comunidades autónomas que tienen una oferta amplia o extensa de empleos de baja cualificación, fundamentalmente vinculada a la construcción y a la hostelería o al turismo, los jóvenes abandonan antes porque tienen una mayor inserción laboral. Ese 9%, en este caso de estas comunidades autónomas, se amplía muchísimo. De ahí un poco la respuesta a lo que pasa en Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, que tienen unas tasas de empleo muy altas, de muy baja cualificación, lo cual supone esta situación, ¿no? Pero, por otro lado, veremos también que, curiosamente, los estudios dicen que cuanto mayor es el nivel de estudio de los alumnos, mayores son las posibilidades de empleo y de una mejor calidad laboral, ¿no? Con lo cual tenemos ahí una dicotomía que plantearemos o veremos luego muy brevemente de esta situación y de lo que origina, ¿no? La nacionalidad. Esta es una situación en la que tenemos que trabajar porque vamos a ver que hay diferencias notorias. Abandonan, y cuando se hace un análisis pormenorizado de los datos del abandono educativo temprano, vemos que se triplica al alumnado que abandona tempranamente a aquellos que son de una nacionalidad extranjera, es decir, que han llegado tardíamente o que sus orígenes, a pesar de que sus padres están instalados en España, están aquí, ¿no? Con lo cual, esto es una de las cuestiones que dentro del ámbito educativo sí que tendremos que trabajar y podremos trabajar para ver qué medidas de inclusión, de apoyo, de fomento de la equidad y de la igualdad podemos trabajar para reducir ese gap que hay entre aquellos alumnos que vienen fuera de.
Una situación que, aunque parezca curiosa, es cierta, y es el nivel de estudios de los padres. A mayor nivel de estudio de los padres, menores tasas de abandono educativo temprano, y además está muy marcado significativamente cuál es la situación del nivel educativo de la madre, muy por encima del nivel de estudios del padre, ¿no? Veremos luego un gráfico de cómo afecta esa situación y, curiosamente, afecta más a los hombres que a las mujeres esa situación. Es decir, cuanto mayor es el nivel de estudios de la madre, menor es la tasa de abandono educativo temprano, y cuanto menor es, más afecta, pero sobre todo afecta sustancialmente más a los hombres que a las mujeres. El nivel económico de las familias, esto es algo indudable, ¿no? Es decir, lo estamos viendo, lo hemos visto en la época de COVID, tenemos ahora muchísimos estudios con la introducción de la inteligencia artificial, de lo que se conoce como brecha digital. Bueno, pues tenemos una brecha digital y social importante que también afecta a la posibilidad de las familias de acceder a clases particulares, actividades de verano, actividades de refuerzo, la lectura, la digitalización. Pues bueno, eso también tiene un desencadenante clave en los resultados, ¿no? Y obviamente el contexto socioeducativo de las familias, ¿no? Muy brevemente, en estos 10 minutos voy a hacer un pequeño repaso estadístico, sin entrar en el fondo, de cuál es la situación en función de estos factores que hemos visto, ¿no? Esto que tenéis aquí son las tasas de abandono educativo temprano en función de la titulación en educación secundaria obligatoria, ¿no? Todos podemos pensar, fijaros a priori, que abandonan más aquellos que no tienen los estudios obligatorios, ¿no? Bueno, pues sorpresivamente no hay una gran diferencia entre el alumnado que abandona. Si os dais cuenta, de ese 13,9%, que es el último dato publicado, el 8,4% tenían titulación en secundaria y el 5,5% no. Es decir, hay muchos jóvenes, por tanto, que obtienen el título de secundaria obligatoria y automáticamente abandonan el sistema educativo. Esto es una cuestión que tenemos que trabajar también desde el punto de vista de la orientación profesional, de los accesos a otras enseñanzas fundamentalmente profesionalizantes, los ciclos formativos de formación profesional, tanto formación profesional básica como grado medio, han sufrido, tenemos aquí al director general de formación profesional y lo sabe bien, un incremento muy importante. La tendencia sigue esa línea y sin duda es uno de los principales instrumentos para luchar contra el abandono educativo temprano, ¿no? Si separamos por género, vemos que tampoco hay grandes diferencias entre el caso de los hombres y las mujeres. Lo que tenéis a la derecha, a la izquierda en este caso, los hombres, tenemos una tasa de abandono del 16,5% y tenemos 9,5% con título y 7% sin título de la ESO. Es decir, prácticamente abandonan igual unos que otros. En el caso de las mujeres sí que hay más diferencia. Hablamos de un 7% que abandonan con la secundaria obligatoria y solo un 4% sin la titulación. Es decir, es muy llamativo el caso de que fundamentalmente abandonan los estudios las mujeres que han alcanzado la secundaria obligatoria, ¿no? También será una cuestión que hay que ver, ¿no? El siguiente factor, pues os decía que salvo alguna circunstancia muy concreta, es el de el éxito y el fracaso educativo. Lo que tenéis ahí, en las columnas rojas o naranjas parece que se ven, son las tasas de graduación en secundaria obligatoria en el año 2021 en todas las comunidades autónomas. Si os dais cuenta, Murcia tiene una tasa de éxito del 75,5% versus el País Vasco, que tiene una tasa de 88,7%. Lo que tenéis en gris es la diferencia hasta el 100, es decir, lo que podíamos tipificar como fracaso educativo, y lo que tenéis en azul es la tasa de abandono educativo temprano. Os decía que si os dais cuenta, a medida que va disminuyendo el fracaso, es decir, que va aumentando el éxito, también va disminuyendo el abandono educativo temprano, con la excepción, en este caso que lo tenéis ahí subrayado, del caso de Cataluña, que teniendo unas buenas tasas de titulación, 85,9%, tiene un 16,9% de abandono educativo temprano. Es una cuestión que habrá que analizar o se debe analizar de forma singular por el contexto específico de la comunidad autónoma. Pero si os dais cuenta, el resto de elementos de comunidades autónomas sí que guardan esa tendencia. Mayor éxito, menor abandono, con lo cual yo creo que la tendencia o la relación entre estos dos factores se ve claramente identificada. ¿Esto a qué nos apunta? Pues al desarrollo de políticas educativas que acompañen a esa titulación y a esa posibilidad. Tenemos también aquí al director general de Innovación, con ese exitoso programa de éxito educativo, que ha rescatado a muchos jóvenes y ha apoyado a muchos jóvenes para obtener esa tasa de titulación y reducir de forma importante esas tasas de abandono educativo en nuestra comunidad, ¿no?
Desde la situación del empleo, pues si os dais cuenta, este es un dato también muy significativo. Al principio de la serie histórica 2012, estamos hablando de un 23,5% de abandono educativo temprano, de los cuales casi el 16% de los jóvenes trabajaban. Es decir, se veía una relación directa entre los jóvenes dejaban sus estudios para empezar a trabajar. Hablamos, obviamente, de niveles de cualificación media-baja, poneros 10 años atrás, la construcción, la hostelería, empleos de baja cualificación, pero que, por otra parte, tenían unos sueldos elevados, muy elevados en muchos casos, con lo cual hacía que muchos jóvenes abandonaran el sistema educativo para incorporarse al mercado de trabajo. Si os dais cuenta, no se ha reducido esa situación de forma proporcional. Actualmente estamos con un 13,9% de abandono educativo, pero solo el 7,5% de los jóvenes están trabajando. ¿Esto qué significa? Que se ha reducido drásticamente en estos años el nivel de empleo que exige o no exige ninguna cualificación, ¿no? Escuchamos permanentemente la necesidad de cualificación en los próximos años y esta es una situación y esto es un problema porque tenemos un 6,4% de esos jóvenes que ni estudia ni trabaja, con lo cual los famosos ninis que suponen un problema fundamentalmente para sí mismos, ¿no? Porque a medida que pasen los años va a ser más complicado. Se han puesto en marcha muchas medidas históricamente de aprendizaje a lo largo de la vida, diferentes programas, certificados de profesionalidad a través del Ministerio de Empleo, que han tenido una acogida buena, pero todavía no han llegado a calar, con lo cual el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, si bien es cierto que ha tenido un aumento, no ha sido un aumento significativo entre la sociedad, ¿no? Y esto se justifica desde esta perspectiva. Esto es un dato de Eurostat, del Economista, que publicaron hace unos meses con referencia al año 2021, que es la relación por géneros entre nivel de estudios y tasas de inserción laboral, ¿no? Para justificar un poco esa situación. Fijaros, en el caso de las mujeres, solo están trabajando el 45,9% que tienen o están tipificadas como abandono educativo temprano, es decir, hasta secundaria. Y alcanza un 77,2% en aquellas que tienen titulación superior. En el caso de los hombres, fijaros, y esto nos habla de la tipología de empleo que tenemos en nuestro país, un 66,5% de las personas que no tienen educación o solo tienen esa educación hasta secundaria están trabajando, en relación al 82,7% de personas que lo hacen con titulación superior. Esto, obviamente, no solo es una cuestión de empleo, sino es una cuestión de calidad del empleo. Lo que tenéis aquí es el rango de sueldos en función de los niveles educativos, ¿no? Pues si te das cuenta, estamos hablando de un salario bruto de unos 17.000 euros para aquellos que tienen educación primaria, hasta casi 34.000 para aquellos que tienen educación, en este caso universitaria, 25.000 en educación superior. Al final esto se convierte en un mal endémico. ¿Qué significa esto? Tenemos personas que no estudian, personas que se incorporan a un mercado de trabajo, consecuentemente personas de los cambios más rápidos del mercado de trabajo, una situación económica inferior, lo que implica una menor posibilidad de dotar a sus hijos de otras posibilidades. Con lo cual esto no solo en sí el abandono afecta a corto plazo, sino que afecta también a largo plazo. Parte es este es lo que os decía antes en relación a cuál es la situación en cuanto a la nacionalidad de en este caso, fijaros, triplica a aquellas personas que vienen de fuera de España el abandono de los alumnos. Una cuestión también muy relevante. Además, ha aumentado casi un 5% desde 2021 hasta 2022. Venía con una regresión importante en estos últimos años, nos ha producido un repunte. Ya voy a acabar. En cuanto a la evolución de otro dato que os decía de los estudios de la... Bueno, tenéis ahí la referencia, que creo que es muy significativa. 18% en el caso de las madres que no tienen estudios superiores. Estamos hablando de un abandono educativo de los hijos del 42%. Mujeres casi el 30%. Es decir, fijaros cómo afecta esa situación. En el caso de madres con estudios de educación superior, estamos hablando de unas tasas de abandono educativo del 4,6%. 3,1% en el caso de los hombres, 1,6% en el caso de las mujeres, ¿no? Esto vuelve a poner de manifiesto lo importante que es este indicador, a pesar de los buenos resultados que se vienen obteniendo,
porque se ve que a largo plazo afecta sustancialmente a los hijos y a las familias este abandono educativo temprano por parte de los padres, en este caso más especialmente por parte de los padres. Bueno, como os decía, en el caso de Castilla y León, tenemos ahora mismo una tasa del 9,9% de abandono educativo temprano. Y lo que tenéis aquí es la evolución. Estamos satisfechos, yo creo, con los resultados relativamente satisfechos, ¿no? Porque estamos hablando de casi un 10% de abandono educativo temprano, ¿no? Si os dais cuenta, desde el año 2013 se ha reducido en un 9,3% en el caso de la suma total. Lo que tenéis arriba en azul es el abandono educativo en Castilla y León en los hombres, se sitúa en el 12% ahora mismo. Se ha producido una reducción del 13,4% en estos últimos 10 años. Y en el caso de las mujeres se ha producido una reducción del 4,9%. Si os dais cuenta, en Castilla y León no ha aparecido este año ese efecto que aparecía a nivel nacional del aumento de los hombres. Tenemos, en este caso, se ha reducido 0,3% y lo que ocurre es que tenemos una diferencia de 4,2 puntos. Es decir, se ha reducido la diferencia, pero no por el aumento del abandono educativo temprano de las mujeres, sino por la importante reducción que ha habido en el caso de los hombres, ¿no? Con lo cual, da un poco muestras de la equidad de nuestro sistema educativo, en este caso, que se trabaja en este aspecto, ¿no? Repito, datos buenos. Tuvimos ahí un pequeño repunte en el año 2020, justo después de la COVID, si recordáis, pero hemos tenido, si os dais cuenta, una reducción del 5,5% en los 2 últimos años de abandono educativo temprano, situación, como os decía, que es muy satisfactoria, pero en la que tenemos que seguir trabajando. Como conclusión un poco a todos estos datos, pues bueno, los factores están ahí. Estos son algunos de los factores que afectan fundamentalmente al abandono educativo temprano, pero que generan también algunas dicotomías a la hora de tomar decisiones, sobre todo desde el punto de vista de las políticas educativas, de en qué factores hay que incidir y en qué forma hay que incidir, ¿no? El caso de fracaso o el éxito educativo, pues ya son muchas las tendencias. Últimamente se viene hablando mucho, igual que han hecho otros países de la Unión Europea, de aumentar hasta los 18 años la edad de escolarización obligatoria. Es una situación que en países como Portugal se ha visto que ha mejorado esas tasas de reducción del abandono educativo temprano. Por contra, otros países, más de la Europa central, más potentes económicamente, lo que han hecho es adelantar la elección de itinerarios. Es decir, han adelantado fundamentalmente los estudios de formación profesional bastante para que en ese momento o en esa edad que se suele situar en primero y segundo de la ESO, fundamentalmente el abandono educativo temprano, los jóvenes en ese momento, en lugar de permanecer en el sistema educativo general, si me permitís, acudan a las enseñanzas de formación profesional. Esto es un debate intenso, es un debate que tiene sus detractores en un sentido o en otro, porque hay quien dice que el hecho de aumentar hasta los 18 años la enseñanza general con carácter obligatorio, lo único que va a generar es más frustración. Cuando hay jóvenes que con 16 años no quieren estar en el sistema, sí se les va a obligar, ¿no? Con lo cual, esta es una de las cuestiones de las que habrá que trabajar. La situación del empleo. Bien es cierto que a nivel de nuestro país, todo fundamentalmente la hostelería y la construcción, pide jóvenes con baja cualificación, con lo cual tenemos un abandono educativo, pero también la dicotomía de, por otro lado, de la necesidad de cualificación. Esto implica echar la vista un poco allá, ¿vale? No hablo ya ni de largo plazo, pero sí de medio plazo. La evolución que se está produciendo en los mercados de trabajo obligatoriamente nos van a tener que hacer repensar toda esta situación, ¿no? El tema de la nacionalidad, del empleo, bueno, pues el cómo incluimos en nuestros sistemas educativos la mejora de la inclusión, la atención individualizada, lo estamos viendo con todo el tema ahora de la inteligencia artificial, cómo lo que hace es tratar de apoyar a una educación mucho más individualizada. Esto obviamente requiere no solo de medios tecnológicos, sino de la cualificación del profesorado, que no es tarea sencilla en esta situación, ¿no? El adelanto de los itinerarios profesionales, pasarelas en los sistemas educativos que sean más flexibles a la hora de pasar de unos ámbitos a otros, serán sin duda factores que vamos a tener que trabajar en los próximos años, porque son los que afectan al abandono educativo temprano y que en nuestro país no debemos de olvidar. Castilla y León no tenemos una mala situación, pero a nivel estatal estamos en la cola de la Unión Europea. Bueno, yo por mi parte esto es todo. Repito, agradecer la invitación al Consejo y, bueno, no sé si alguna pregunta o... Muchas gracias, Paulino. Gracias. ¿Hay alguna intervención, alguna pregunta por parte de los miembros que estáis en la sala? ¿No hay ninguna? Pues
Pues muchísimas gracias por tan detallado y exhaustivo análisis que nos has hecho de la situación y de la evolución. Y ojalá que sea ilustrativo para ir mejorando. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Gracias a todos.